Tengo el agrado de estar aquí con el doctor Franco Fiumara, juez penal, especialista en derechos humanos, derecho internacional, referido especialmente a genocidios, crímenes de lesa humanidad, y me parece que es la persona más que adecuada para hablar de temas que son fundamentales, que están ocupando muchos titulares en medios de comunicación, no solamente aquí en este país, en la República Argentina, sino también en todos los países del mundo. Pero muchas veces los titulares y los pequeños copetes que son apenas un par de líneas confunden a la gente. Por ejemplo, hace pocos días el Tribunal Penal Internacional, el fiscal general, el señor Karim Khan, que emitió dictámenes para ordenar el arresto del primer ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant. También es cierto que pide en estas órdenes de arrestos, entre otras cosas, a un tal Deif, a Yahya Sinwar, que es el número uno del Hamas dentro de la Franja de Gaza, y también a Haniyeh, que también es otro dirigente de esta organización terrorista, que es Hamas. Pero también es cierto que como Israel está actuando militarmente dentro no solo de la Franja de Gaza, sino también en uno de los últimos bastiones que tienen fortificaciones militares por parte del Hamas, que es la ciudad de Rafía, o Rafah, como lo llaman algunos, realmente en una situación inédita, la Corte Internacional de Justicia, que no hay que confundir con el Tribunal Penal Internacional, porque la Corte Internacional de Justicia, si bien tiene la sede también en La Haya, igual que el Tribunal Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia depende y es un órgano de las Naciones Unidas. Cuando le dice a Israel que no avance militarmente en la zona de Rafía, lo cual es un hecho prácticamente incomprensible. Entonces preguntas, ¿genocidio? ¿Israel es genocida? ¿Netanyahu, el primer ministro de Israel, es genocida? ¿Qué es un crimen de lesa humanidad? ¿Qué pasa cuando un Estado es atacado salvajemente, asesinado a sus personas, degolladas como si fueran ganado, secuestrados incluso los cuerpos de las personas que fueron asesinadas, secuestrados otras personas más? Y esto la comunidad internacional lo ve como equiparando a lo que luego hace el Estado de Israel, defender a sus ciudadanos y tratar de terminar con el movimiento Hamas, que es un movimiento terrorista. Dicho sea de paso, no es el único. También existe, por supuesto, la Yihad Islámica Palestina, también el fuego que viene de Hezbollah, que es otro movimiento terrorista que actúa desde el Líbano. Entonces, parece ser de que, o la pregunta es, ¿qué pasa con los líderes de un país que está legalmente constituido, jurídicamente, que sigue las normas del derecho internacional, está sujeto a ser acusado tanto por el Tribunal Penal Internacional emitiéndose órdenes de arresto o por órdenes que da la Corte Internacional de Justicia dictando una política incluso de defensa a otro país, diciendo que acá no puedes atacar y eventualmente en otro lugar sí, cuando esto ni siquiera tiene ningún tipo de razonabilidad? Y mucho menos cuando hay situaciones bélicas en otras partes del mundo y que vemos que la Corte Internacional de Justicia y también el Tribunal Penal Internacional no actúa par y paso con los mismos criterios. Y también cuando se enarbola Palestina será libre desde el río hacia el mar, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. ¿Qué quiere decir Palestina? ¿Palestina es un Estado? ¿Hay normas internacionales para seguir para que un Estado llegue a ser tal? Por supuesto que hay normas. Bueno, de todo esto vamos a hablar, afortunadamente, con el doctor Franco Fiumara. Franco, muchas gracias por estar conmigo, como siempre. Gracias, Alberto, gracias a vos, gracias a todos nuestros amigos en Israel y también de por Israel, ¿no? Absolutamente, sí, claro. Nuestros saludos y nuestro agradecimiento a todos los que la componen. Y a Dori Lustrón. Y a Dori en especial, muy especialmente a ella también. Hiciste una introducción muy interesante porque marcaste aspectos jurídicos, aspectos políticos, geopolíticos y también de política internacional, ¿no? Y ahora, nosotros cuando estudiamos desde muy pequeños cuestiones de derecho, ¿qué es lo que hablamos? El derecho es independiente, la justicia es independiente, es básico. También a nivel internacional acontece lo mismo. Debería. Por eso me anticipaste el juego. Debería ser igual. Ahora,
como me anticipaste la premisa, voy a invertir el orden y voy a decir una cuestión. Sabés que el Estatuto de Roma, después hablamos de la Corte Internacional, pero de la Corte Penal Internacional, encabezado el Ministerio Público Fiscal, digo así para que todos entiendan en América Latina cómo procede un poquito esta cuestión comparando con las nuestras cuestiones jurídicas, encabeza el Karim Khan justamente el Ministerio Público Fiscal. Ahora bien, esto es jurídico, que ahora vamos a hablar, pero el estatuto, que es, digamos, el marco regulatorio de la justicia, tiene varias cuestiones inherentes y hay un principio en el cual muchos juristas no están de acuerdo porque se llama la injerencia que tiene el poder político internacional, específicamente el Consejo de Seguridad, en poder suspender los procesos por término de un año e inclusive ordenar el archivo en forma directa de las actuaciones. Te está refiriendo concretamente que, por ejemplo, el dictamen que emite el fiscal general del Tribunal Penal Internacional, el señor Karim Khan, más allá de que hay un hecho que primero tiene que estar aprobado por esta sala de análisis de cuestiones preliminares y eventualmente una instancia recursiva de la apelación, también pudiera ser, aun cuando fuera exitosa la iniciativa de Karim Khan, puede quedar totalmente lateralizado o dejada de lado por una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Una decisión política. Una decisión política. Esto que usted, señor fiscal, está pidiendo, o en caso específico, que después vamos a ver cómo operan las fases recursivas que ya de derecho, de tanto la sala de cuestiones preliminares o de la Cámara de Apelaciones, le den caso total o parcialmente al señor fiscal. Bien. Que ahí hay otra cuestión que ahora vamos a aclarar, que hace los juegos también de comprensión de todo lo que vos hiciste como introducción, es un país, no es un país, me defiendo o no me defiendo. Hay una cuestión que es fundamental. El Consejo de Seguridad, organismo político internacional con fuerza ejecutoria, dice, basta con esto, archive esto. Lo puede decir. Tranquilamente, eso ha acontecido más de una oportunidad. Sudán es uno de los casos. Sudán es un caso. Cuando fue en su momento, después la repartición o la separación de Sudán del Norte y Sudán del Sur, más por cuestiones de carácter religiosos, dejando de lado el económico. Entonces ya tenemos la primera injerencia política. ¿Y por qué te hablo del Consejo de Seguridad, de los 5 permanentes y del resto de no permanentes renovables? Porque lógicamente acá se tejen muchas cuestiones que son de carácter político y geopolítico, de conectividades, de intereses comunes distintas, sobre todo las 5 grandes potencias. Y acá, ¿qué es lo que acontece? Por más que después, y mirá cómo te llevo de la causa, algo que también mencionaste, Alberto. ¿Quién tiene la última potestad para decir, bueno, hay un reconocimiento de países? El Consejo de Seguridad. La Asamblea es un órgano que vamos todos a hablar, deliberar, charlar, de amigables componedores, pueden realizar lo que quieran. Pero en definitiva es el Consejo de Seguridad y según, como vos también manifestaste, el Acuerdo de Montevideo, pero en especial también la Carta de Naciones Unidas, claro, para que se pacifique, que es por lo mismo que puede interrumpir la causa penal, tiene que haber acuerdo entre un Estado existente o 2 nuevos estados a existir, como cuando fue el acuerdo para que, bueno, nos llevan de efectividad en 1947 a que Israel, después de declarar la independencia o se independice, 181. Exactamente, de noviembre del 47, y lo que debe haber hecho un Estado árabe, como dice la resolución, jamás dijo un Estado palestino, dijo un Estado árabe. La pregunta es, habida cuenta de que el señor fiscal Karim Khan emite este dictamen, que por supuesto todavía no está aprobado, no tiene firmeza, y esto también hay que decirlo porque lo que dice el doctor Fiumara es fundamental. Es un dictamen que todavía tiene un camino, yo diría, largo para recorrer. El plexo acusatorio que dice que está cometiéndose crímenes de guerra o genocidio, ¿qué es lo que debería tenerse en cuenta para que exista un genocidio de acuerdo a la jurisprudencia internacional? ¿Y qué sería también un crimen de guerra? Y la tercera pregunta sería, ¿esto puede ser endilgado al Estado de Israel? Buenísimo, pero después recordame que retomemos parte de tu pregunta también de la otra instancia y vamos a ir a esto que es el nudo de la cuestión. Bien. Para que haya genocidio, primer condena de genocidio la dio el tribunal en la historia, para que tengamos presente.
Jean-Paul Akaesu, un excelente jugador de fútbol, un excelente profesor de una escuela en la ciudad de Taba, en Ruanda, cuando fue justamente el genocidio Hutu en manos de los Tutsis en manos de los Hutus. Yo te quiero mencionar acá una particular muy especial. Él fue el primer condenado por la Corte Penal Especial para Ruanda y la segunda condena por genocidio se dio en Yugoslavia o en la ex Yugoslavia. Pero vamos a ir con este señor que te dije que era una excelente persona y que de golpe y de repente pasó a ser de un excelente profesor y futbolista de la ciudad, pasó a ser un genocida. ¿Y por qué pasa a ser un genocida? Porque es muy lindo hablar con términos jurídicos, pero a veces hay que aterrizar en el llano para que puedan entender todos en general, porque muchos abogados también, al no ejercer en cuanto a materia de derecho penal internacional, cuesta un poquito comprenderla, tiene que asesinar, tiene que tener la voluntad, subjetividad se llama, de querer asesinar en forma total o parcial a una persona por su grupo de pertenencia. O sea, grupo de pertenencia tiene que ser étnico, racial, religioso y nacional. Por eso ahí entra lo que íbamos a hablar antes, es una nación, no es una nación, es un país, no es un país. Bien. Acá ya tenés los 4 vericuetos. Ahora, ¿qué nos dijo de la inteligencia de ese fallo de Jean-Paul Akaesu, que fue el primero en la historia y no hace más de 2 décadas? Él cometió crímenes de genocidio, actos de genocidio solamente en la localidad de Taba, que no responsabiliza a Ruanda, por eso ya es entrevistado, en la localidad de Taba, porque asesinaba a los Tutsi por su grupo de pertenencia, por ser de la etnia Tutsi. Entonces, ¿y por qué? Y cometió crímenes de lesa humanidad, se llama en concurso real cuando hubo unificados 2 crímenes que por ahí son de características similares a los ojos vistos de los medios de prensa. ¿Por qué? Porque mató también a Hutus, a sus correligionarios. Exactamente. ¿Y por qué no eran genocidas? Porque no lo mató por su condición de pertenencia de Hutus o Hutus. Lo mató por estar o casado con una Tutsi o por defender a una Tutsi. En eso es muy inteligente la definición del IRA, aunque te parezca mentira. Cuando dice que cuando es antisemitismo por su condición de judío y los que no son judíos. Y acá tenés un ejemplo clásico de uno que defendía por ahí al Tutsi, fue asesinado justamente por eso. Y esto es un crimen de lesa humanidad, que es justamente cuando hay un conocimiento sistemático o una política planificada del Estado. Digamos que el Tribunal Penal Internacional, que en este momento está encabezado como fiscal general el señor Karim Khan, cuando acusa de genocidio, no se da ninguno de los presupuestos jurídicos que vos mencionás. Primero, pregunto, porque no se defiende el Estado de Israel, Estado legalmente constituido, que respeta el derecho internacional, no persigue a nadie por su grupo étnico, no lo persigue por su pertenencia religiosa, no tiene intencionalidad de matar por matar, porque en realidad lo que hizo en definitiva el Estado de Israel fue defenderse de un ataque salvaje, y eso es punible. Bueno, entonces, como vos ya me mencionaste, ¿por qué quedan descartados el genocidio? No escuché un solo militar israelí, no escuché un solo miembro del gabinete israelí o alguna persona en Israel, por decirlo así, en concreto que haya dicho, los vamos a exterminar por su condición de pertenencia. Correcto. Por eso, para descartar, por eso Karim Khan, con sumo cuidado, él es potencial en su dictamen, es potencial cuando dice crímenes de guerra y se refiere un poco a lo de la Corte Internacional de Justicia del dictamen en lo que sea el recurso de amparo, la medida cautelar, para trasladarlo a nuestra cuestión, y se refiere con suma prudencia porque sabe que está en aguas patinosas, ¿no? Absolutamente. Ahí está el tema, se da cuenta que es muy complejo lo que él intenta demostrar. Aparte del tema, porque como bien vos planteas correctamente, Franco, cuando planteas etnia o religión, dentro del Estado de Israel, que tienen una población aproximadamente de 9 millones y medio, aproximadamente de ciudadanos, que incluyen a 2 millones de árabes,
la mayor parte de los cuales son islámicos, en consecuencia, mal puede acusarse de perseguir o por etnia o por pertenencia religiosa cuando en el propio país, el propio Estado de Israel, conviven con plenitud de derechos, sin ningún tipo de duda, sin ninguna pavada de este apartheid que dicen los medios de comunicación o las personas malintencionadas, porque tienen igualdad de derechos, son árabes, son ciudadanos israelíes y además profesan la creencia islámica. Entonces el tema de la persecución por un grupo de pertenencia, ni por etnia, ni por religiosidad, tampoco existe. Se te decanta de por sí solo, porque si vos los querés perseguir por religión, estamos hablando de supuestos para, como hacemos en las cuestiones de factibilidad jurídica, ¿no? ¿Quién es religión? Quizás Hamás, porque ellos son ultraislámicos en ese sentido, yihadistas criminales. La yihad islámica. Pero ¿cuántos palestinos católicos hay? O sea, no tenés una unicidad en cuanto a esto. ¿Son una nación atacados al nivel de su nacionalidad? No. Tampoco. Tampoco. Es un híbrido. Es un híbrido. Y cuando vos para cumplir todo esto de nación, tenés que tener una igualdad idiomática, una igualdad a veces religiosa, no tanto a veces al aspecto, una condición de pertenecer a la voluntad de que era un Estado. Y acá ya te entra en juego el quiebre entre la autoridad palestina, que la autoridad, vamos a decir, debidamente constituida y aceptada de los acuerdos de Oslo. 1993. Exactamente, vamos a tomarlo como algo cierto, por más que haya sido quizás un poco fallido la cuestión, pero que jamás. Entonces acá es otro juego peligroso. Si vos me preguntás, te diría que la Unión Europea, por ejemplo, tiene calificado a Hamás como una organización terrorista. Estados Unidos también como organización terrorista. Muchos países tienen calificado a Hamás como una organización terrorista. En consecuencia, lo que es seguro que no es una ONG. Ahí está el tema, no es una ONG benéfica. Exactamente. Ahí está el tema. Vos tenés a Hamás con un poder territorial en una zona en disputa entre los mismos palestinos. Correcto. Porque es la autoridad palestina dice, esto me corresponde a mí por Oslo. Estamos hipotetizando, ¿no? Correcto. Haciendo juego de palabras. Este territorio es de la autoridad palestina, entregado inclusive voluntariamente por Ariel Sharon, cuando nos recordamos en el 2005, que se abandona y saca a los colonos israelíes que vivían ahí, y les entrega todo el patrimonio de lo que habían invertido los colonos, o sea, incluso con una devolución de bien. Entonces esta tierra tampoco constituye una nación en un territorio obviamente constituido, pero tampoco en cuanto a la etnicidad como grupo. Correcto. Ahí está el tema. O sea, es un grupo terrorista con poder de facto territorial que comete el 7 de octubre del 2023 un ataque como guerra de agresión con una planificación como nunca antes se había visto, no es que fue un mero atentado en algún restaurante o en un medio, todo planificado como si fuese orquestado por un ejército. Esto muy bien el fallo de casación que lo menciona el doctor Maike, cuando tenés ese poder territorial y la disponibilidad del mismo. Comete crímenes de guerra este grupo dentro del territorio nacional israelí, y no solo eso, sino que comete crímenes de lesa humanidad. Y te quiero mencionar algo, que es donde yo veo otra falla importante, más allá de que lo deja trascender. Hay un delito que es permanente todavía. ¿Sabés cuál es el delito permanente que no se suelte del Estado? La retención de los rehenes, que es donde fallan los países. Es un delito de ejecución continua. De ejecución continua o de ejecución permanente. Hasta que no entreguen ellos o los cuerpos secuestrados, porque hay que ahí entrar en la religiosidad israelí o de los judíos dentro del Estado de Israel. La importancia que tiene recuperar el cuerpo. La importancia que tiene recuperar el cuerpo, porque hace el quehacer justamente a una creencia, de la creencia religiosa. Absoluta. Ahora, como yo te invité y vos afortunadamente estás aclarando el panorama, no menos cierto, entonces uno se tiene que preguntar. Si Israel, por supuesto, no hay duda que no cometió genocidio, no cometió crímenes de lesa humanidad, no cometió crímenes de guerra, ¿cómo el fiscal general del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, coloca en un plano de igualdad emitiendo órdenes de arresto, tanto como al primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel y a su ministro de Defensa, como también a los terroristas de la organización de Hamás? Hay como una equiparación, como que hay una igualdad de tratamiento, como si estuvieran en un mismo banquillo de acusados, cuando uno es una organización terrorista y otro es un Estado que defiende a los ciudadanos. Mirá,
para darle más entidad a lo que vos estás diciendo y que no digan que nosotros dos por ahí somos dos trasnochados, ¿no? Que por ahí podemos opinar de la situación sin debido conocimiento, lo cual lógico no es así porque Correcto. nos hemos preparado para esto. Vamos a ir a palabra del canciller alemán, Scholz, vamos a ir a palabra de Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, que ellos mismos y muchos otros países ya dijeron, ¿qué están haciendo? Ustedes están poniendo en riesgo todo el orden internacional. ¿Por qué? Porque parte del 7 del día del ataque, del 7 de octubre. Esto se lo está diciendo a la Corte Penal Internacional. Le están diciendo eso, exactamente. Y lógicamente quizás el mensaje es para la entendedera del fiscal, para la sala de cuestiones preliminares, que después si querés entramos un poco en lo del proceso, pero en definitiva también para el Consejo de Seguridad. Ojo China, ojo Rusia, ojo Francia, porque vas a Malí, bueno, ojo Gran Bretaña, donde vos has dado, Nueva Caledonia, porque estamos lo mismo, te estás defendiendo, porque en definitiva te defendiste, legítima defensa de tu pueblo. China con los uigures, China con los uigures, con los islámicos que vivían. Exactamente, Alberto, y te quiero ser más pragmático incluso. La línea de riesgo que hace China cuando pone los barquitos en el mar de Filipinas, o en Taiwán. En el estrecho de Taiwán. Exactamente, ahí tenés otro juego muy peligroso. Yo creo que ahí apuntaron inteligentemente los políticos al Consejo de Seguridad. Ahora es interesante, aparte importantísimo, los lineamientos jurídicos, porque más allá de las pasiones que existen y son inevitables, estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de hechos terroristas indecibles, decapitaciones, no quiero ni siquiera mencionarlo porque excede a cualquier imaginación humana, pero es importante saber, porque cuando, por ejemplo, se dice que Palestina tiene que ser un Estado, de acuerdo a las leyes internacionales, que el doctor Fiumara, por supuesto, me va a aclarar más, de lo que yo tengo entendido, que hay un protocolo a seguir. ¿Por qué lo comenté al principio de esta grabación? Porque hay uno de los hechos legales, no el único, es esa Convención de Montevideo de 1933, y que en realidad hay un procedimiento, que primero tiene que un Estado que quiere ser reconocido como tal, tiene que presentar una carta al secretario general de Naciones Unidas, cumplimentar requisitos, parte de los cuales brillantemente lo dice el doctor Fiumara, que tiene que tener un territorio definido, para lo cual hace falta saber cuáles son las fronteras, tiene que tener un gobierno definido. ¿Cuál es el gobierno en este caso? ¿Hamás o la Autoridad Palestina? ¿Cuál no está legitimado? No está legitimado. Tiene que haber un pueblo y una nación, entre otras cosas. Y luego, eventualmente, esto tiene que ir al Consejo de Seguridad, que requiere 9 votos de los 15, pero no puede haber ninguno de los 5 miembros del Consejo de Seguridad en contra, porque si no, el reclamo o la petición es desestimada. Y en el caso de que lo consiguieran, tiene luego que volver a la Asamblea y conseguir las 2/3 partes. ¿Qué quiere decir? Es una pregunta. ¿Es más un juego de artificios cuando se dice que Palestina tiene que ser un Estado y que hay que declararlo como Estado? Como si cualquier persona, por su propio deseo, tiene el derecho de ser declarado como Estado. Aparte, un Estado que en manos del Hamás, un Estado a una ONG del terror. Alberto, lo describiste brillantemente, porque hay una cuestión fundamental acá. Y yo te voy a partir de un hecho básico, que fue lo que aconteció en estas tiendas el otro día, un atentado, para terminar lo que es un Estado, ¿no? Correcto. Esto fue realmente, toda guerra tiene una cuestión que escapa del margen de lo previsible, claro, margen de error, es inevitable. ¿Qué hizo Israel en forma inmediata? Abrió su propia investigación, ¿no? Para ver qué está pasando, y se lamentó de esto, ¿eh? Que dijo, no, estamos festejando. Sucedió, fuimos responsables, lógicamente estamos investigando, está la sospecha de que haya armas allí, y te digo esto porque quizás quieren fortalecer ahora esto como un crimen de guerra, porque sabe que tampoco hubo lesa humanidad. No, absolutamente. ¿Me entendés? Entonces, en caso de esto hipotético, Israel se investiga, le corta ese recurso a la Corte Internacional, y que la Corte Internacional Penal, ¿no? Sí, la Corte Internacional Penal. Y para hacerte más concreto todavía de corte de este recurso, si vas a la Corte Internacional de Justicia, ¿por qué no está Palestina interviniendo al respecto? Porque no existe. No existe, absolutamente. Está en estado de formación tras los acuerdos de Oslo.
esto vuelve nuevamente a lo que vos planteás muy inteligentemente cuando vos decís, como el Estado de Israel está investigando lo que sucedió en Rafa, que se está investigando, y se está investigando, más allá del hecho doloroso que algunos civiles murieron, pero también es cierto que ahí donde están los terroristas acumulan pretextos militares donde están los civiles. Eso también es un crimen de guerra o de lesa humanidad. Como, este es el tema. Pero si se investiga quién disparó y no se investiga por qué se depositan en lugares donde tiene que haber únicamente civiles, hospitales, escuelas, asentamientos de civiles, ahí los organismos, los terroristas se abroquelan, desde ahí tienen lanzadera de misiles y demás. Y acá viene un poco lo que vos decís. Pregunto, si Israel en consecuencia está investigando, no puede aplicarse la complementariedad de la Corte Penal Internacional porque ya el país, Israel, está investigando. Hay un hecho jurídico que se está investigando. Lo que surge tras Nuremberg, que nadie puede ser investigado o juzgado 2 veces por el mismo hecho. O sea, se investiga y en definitiva, no solo esto que Israel investiga, Israel ha condenado muchísimas cantidades de veces a algunos que se han excedido en distintos campos. ¿Cuántas condenas hay en Israel de los mismos miembros del ejército? Si Israel vaya a esto en verdad, investiga bien, abierto qué es lo que hace y con colaboración, y ve que esto es pristino, pero que el que cometió realmente el horror de lo que así acontecía, que era utilizar de escudos humanos a su propia población, entonces el crimen de lesa humanidad está acá en los propios y no en los ajenos que se están defendiendo. ¿Y por qué te digo esto? Porque acá no es que tiraron por tirar y tiraron a matar. ¿Qué había pasado previamente? Habían disparado misiles o rockets dentro de Israel. ¿Qué es la otra cuestión? Que si yo te parcializo un choque, digo, este auto se mataron 4 arriba, pero no te digo que lo atropelló un camión, claro, entonces ahí está la cuestión. Claro. Si hubo 4 muertos y me voy a condenar al que manejaba. Claro. Yo no puedo sacar de un contexto global. Fundamental. Exactamente. Ahí están las fallas de los 7 cargos que hacen, para mi punto de vista, Kalim-Khan y que puede cambiar el orden internacional. Por eso puede la sala de cuestiones preliminares decir, vamos con estos 3 que usted nos pide, que en supuesto usted lo está colocando en la cúpula de un grupo terrorista o de un jefe de Estado. Claro, porque el fin hacer, señor fiscal, no sé qué quiere hacer. Hay algo que no cabe. En consecuencia, si Kalim-Khan, cuyo conocimiento jurídico no vengo yo a poner en juicio en absoluto. Muy inteligente, Alberto, hay que ratificarlo. Una persona muy inteligente, quizá hay una intencionalidad política. A eso voy. No hay un desconocimiento jurídico, menos una persona que tiene ese cargo, que se dedica especialmente a esto. Este tipo de errores gruesos no pueden suceder a no ser de que haya presiones políticas de alguna manera tan fuertes que, bueno, el dictamen se lanza y, bueno, después que eventualmente la sala de cuestiones preliminares eventualmente lo aborte y en su momento otra instancia recursiva. Pero el daño político ya está hecho. El daño es inminente. En el mismo momento que sale el pedido de captura para todos en su conjunto, vos ya tenés un daño a la imagen y un país se constituye en credibilidad también en su propio gobierno. Y fíjate, yo te voy a mencionar algo que pasa entre bambalinas, quizás detrás de la cortina. El mismo fiscal invitó a muchas organizaciones no gubernamentales para asesorar de ellos si ellos consideran los delitos que está acusando. Que en el medio de prensa salió genocidio, generalmente porque fue lo que los fake news que se mueven y que algunas ONG de los que asesoraron al fiscal sí promovieron. Entre ellos una de Estados Unidos, que está la esposa de George Clooney. Se me escapa el nombre ahora, pero... Amal. Exactamente. Y con una... Amal Clooney. Amal Clooney. Ahí está que es islámica. Exactamente. Entonces vos tenés que ir... No digo que es un delito ser islámico, digo que estamos hablando de que no hay una objetividad de criterio, no hay una imparcialidad, va de suyo, porque ya tenía pronunciamientos previamente. Entonces, es correcto, Kalim-Khan es inteligente, quiso tener alguna apoyatura para decir, en base a esto y aquello, es que yo omito mi dictamen, pero claro, todo depende cuál es la apoyatura en la cual te basás, a no ser que la apoyatura sea simplemente por la galería para decir, bueno, otros juristas también opinaron lo mismo. Claro, esto es poner como amigable componedor al gobierno del señor Maduro en defensa de los derechos humanos y lógicamente tiene una cosmovisión diametralmente opuesta al mundo occidental porque es todo politizado. Totalmente. Ahí está la cuestión. Yo creo que este fue otro de los errores del fiscal Kalim-Khan. Ahora es interesante, ¿no? Porque desde el 7 de octubre también hemos visto con una hazaña tremenda. Son hechos, además, estamos hablando con el doctor Franco Fimara, hechos que son
de conocimiento público. Por ejemplo, Sudáfrica permanentemente acometiendo ante la Corte Internacional de Justicia reclamos para que se condene a Israel. ¿Te acordás que hace unos meses habíamos hablado? Luego la Corte lo desestimó y dijo que de aquí en adelante, bueno, ahora nuevamente se vuelve a plantear que la Corte Internacional de Justicia le dice, luego de una presión de otros países que se presentaron, para que Israel no intervenga militarmente en Rafía. Entonces ahora la pregunta es, de ahí hay un arsenal enorme, hay batallones de combate del Hamas, siguen disparando misiles, entonces vos estás en un estado de indefensión. Entonces, ¿cómo es la Corte Internacional de Justicia? ¿Está diciendo que vos no te defiendas? A veces el derecho pasa a ser absurdo. El mismo derecho limita al derecho, ¿no? Porque pasa al ridículo. Vos tenés las normas y sos tan legalista, ¿sí?, que después vulnerás la propia norma, que deja de defenderse al que quieren matar. Por tu misma reglamentación, yo mato, por tu misma decisión, dejo que maten a otro. Se lleva un absurdo. El país más legal que tengamos conocimientos, nosotros, no legítimo ni justo, legal. ¿Sabés cuál fue? La Alemania nazi. Todo era legal, derecho positivo. Derecho positivo, claro. A ultranza. Absolutamente. Porque en esa teoría, si una persona obedeció la ley a pie juntillas, no se entra a analizar si tenía misericordia, si tenía otro tipo de evaluaciones éticas o no la ley. Dura lex, sed lex. Exactamente. Sobre la ley, dura ley. No es que estamos hablando, por favor, algo que tenga que ver con el nazismo. No, en absoluto. Estamos hablando pero los jerarcas nazis se defendieron, muchas cosas se defendieron diciendo, yo apliqué la ley, ¿por qué me condenan a mí? Yo no hice la ley. Yo no hice la ley. El parlamento mismo nazi que lo aprobó. Yo apliqué la norma. Claro. Apliqué una norma que yo no concebí. Mi obligación era aplicar la ley. Me debo al Estado. Me debo al Estado. Muchísimas gracias, Franco. Alberto, gracias a vos, siempre un gusto. No, al contrario. Y la verdad que estos temas son tan importantes y también es importante la tarea de docencia que se está tratando de hacer y muy especialmente con el doctor Franco Fiumara, especialista y reconocido profesional e internacionalmente hablando, porque, claro, los medios de comunicación se hacen dueños de la agenda y no solamente de la agenda, se hacen dueños de la mentalidad, porque hoy la gente, la verdad que lo único que lee son copetes de noticias. Copian y pegan, copian y pegan. Esto lo veo también en los medios de comunicación, a los cuales yo actúo hace más de 30 años. Entonces, cuando a veces los periodistas lo único que hacen es copiar titulares encabezados que no tienen absolutamente sustancia. Por eso, el hecho docente, el hecho de investigación, el hecho de hablar desde lo jurídico incluso, no estamos ni siquiera hablando desde un campo desde lo político, estamos hablando de un hecho desde lo jurídico, hablar de estos temas. Muchísimas gracias a vos, Franco, y gracias a todos ustedes que nos están siguiendo, afortunadamente, hasta cualquier momento.